corteza del lado derecho y esta es la corteza del lado izquierdo. Pero como estamos hablando del trigémino, entonces hay que hacer hincapié en la inervación sensitiva, en este caso de la cara, o sea, todo lo que es dolor, temperatura y propiocepción consciente de la cara, que estaría distribuido, está distribuido en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann del lado derecho y en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann del lado izquierdo. Esto sería la corteza sensitiva primaria derecha, corteza sensitiva primaria izquierda, pero también vamos a colocar a un lado la corteza motora primaria del lado derecho, el área 4, y el área 4 o corteza motora primaria del lado izquierdo, y dividimos otra vez, como siempre, esta cuestión en su línea media. Vamos a colocar de cada lado al núcleo trigémino espinal del lado derecho, al núcleo trigémino espinal del lado izquierdo, bulbo, al núcleo sensitivo principal del lado derecho y al núcleo sensitivo principal del lado izquierdo. El núcleo trigémino espinal se encarga de esterosección de la cara, dolor y temperatura, y el núcleo sensitivo principal se encarga de todo lo que es propiocepción consciente, o sea, todo lo que es presión, vibración, discriminación de 2 puntos, pero solamente en la cara de cada lado. Y coloquemos también en cada lado al núcleo motor del trigémino de un lado, perdón, vamos a poner un poquito más abajo. Pongámoslo aquí. Núcleo motor del lado derecho y el núcleo motor del lado izquierdo. Cada hemisferio en relación con la corteza sensitiva primaria solo inerva al mismo lado en relación con el núcleo sensitivo principal y el núcleo trigémino espinal. Repito, la corteza sensitiva primaria solo de cada hemisferio inerva corticalmente hablando a los núcleos de su mismo lado y no lo hace con el otro lado, porque el otro lado lo hace la corteza de ese mismo lado. Por lo tanto, estas proyecciones serán córtico-trigeminales y las conexiones córtico-trigeminales en relación con la corteza sensitiva primaria siempre van a ser ipsilaterales. En cambio, las conexiones córtico-trigeminales, pero en relación con la corteza motora primaria, van a ser ipsilaterales y simétricamente contralaterales. O sea, 50% y 50%. En cambio, estas de acá son 100%. Eso los ayuda a entender que cualquier lesión, independientemente del lado que se lesione la corteza motora primaria, imaginémonos un evento vascular cerebral isquémico de la arteria cerebral media, que inerva básicamente la corteza motora primaria y otras, pero en particular la corteza motora primaria. Imaginémonos que algo lesiona la corteza motora primaria o el área 4 del hemisferio derecho. Al impedir la transmisión desde la corteza hacia los núcleos motores del mismo lado derecho, pero también del lado izquierdo, obviamente la parte motriz del movimiento mandibular va a desaparecer, porque obviamente se han dado cuenta de que una persona no puede movilizar la mandíbula del lado derecho sin hacerlo la del lado izquierdo. Entonces eso significa que si alguien eléctricamente estimula
cualquier lado de mi corteza, independientemente de ese lado, la mandíbula en sus dos lados se va a movilizar. Pero es debido a que la conexión desde la corteza es ipsilateral, pero también contralateral, en un 50 y 50%. En cambio, eso no ocurre con las conexiones entre la corteza y la parte del núcleo sensitivo principal y el núcleo trigémino espinal. O sea, las conexiones córtico-sensitivas son estrictamente ipsilaterales, pero las conexiones córtico-motrices son estrictamente bilaterales y simétricas, pero proceden de un solo lado y de cada lado de ellos. ¿Sí? Ok. Estas son conexiones, miren que repito, córtico-trigeminales. Estas serían córtico-trigeminales motoras y estas serían córtico-trigeminales sensitivas. Ahora vamos a poner las trigémino-talámicas. Ay, se me fue el número. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo acá mismo. Voy a ponerlo acá. Déjenme borrar esto de aquí, ¿sí? Entonces voy a borrar esto de aquí. Y voy a poner acá arribita al núcleo ventral posteromedial del tálamo, que es la parte del tálamo que recibe en el otro lado las conexiones que vienen desde los núcleos trigeminales hacia el tálamo. Entonces, cuando vimos núcleo trigémino espinal, vimos que el 100% de fibras, cruzan al otro lado y ascienden hacia arriba, vale la redundancia, al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Esa conexión es 100% cruzada y a esta conexión se le conoce como haz trigémino talámico ventral haz quinto talámico tracto secundario ascendente ventral trigeminal o sencillamente lemnisco trigeminal. En cambio, el núcleo sensitivo principal tiene entre un 70 a un 80% de fibras que cruzan al otro lado, ascienden hacia arriba, vale la redundancia, y a ese haz se le llama haz trigémino talámico cruzado. Y déjenme borrar esto de aquí. Vamos a poner aquí al otro núcleo ventral posteromedial del tálamo del otro lado, núcleo ventral posteromedial del tálamo del lado derecho. En cambio, este mismo núcleo sensitivo principal del mismo lado se conecta con el núcleo ventral posteromedial del tálamo de ese mismo lado y a este se le llama haz trigémino talámico directo dorsal y va en relación anatómica con la rama maxilar inferior, o sea, con lo que ya conocemos como el B3. Por lo tanto, su trascendencia es netamente motriz, pero sale distribuido desde un núcleo con predominio netamente sensitivo. Entonces miren la relevancia clínica que tiene. Es un núcleo que, siendo de propiocepción consciente, de recepción de propiocepción consciente, o sea, de vibración, discriminación, tacto fino, bla, 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 pero por lo menos en su mismo lado
las proyecciones hacia el mismo núcleo ventral posterneural del tálamo tienen inherencia en relación con motricidad, obviamente, de la mandíbula. Miren que repito, siendo un núcleo de recepción o de receptividad, de propiocepción consciente de la hemicara de cada lado, pero por lo menos en ese mismo lado, cuando se proyecta a través de este haz directo o dorsal, al llegar al mismo núcleo al que tiene que llegar de ese mismo lado, su trascendencia es motora, porque siempre va en relación, o perdón, no es que siempre va en relación, su inervación va en relación con la rama, la única rama que moviliza la mandíbula, o sea, la maxilar inferior. Pero es un núcleo de recepción 100% proprioceptiva consciente. ¿Qué relación que tendría exactamente anatómica? No tiene relación. Así es, anatómica puramente, nada más. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sigo? Ahora vamos a las conexiones, el tercer grupo de conexiones. Estas serían las pórtico trigeminales 1, estas serían las trigémino talámicas y trigéminos talámicas 2. Ahora vamos a las trigéminos nucleares, o sea, las que van para abajo. Entonces dibujamos de cada lado por lo menos los núcleos de los pares craneales más relevantes. Vamos a dibujar el 7, o sea, el facial. 7, o sea, el facial. Vamos a dibujar el núcleo del hipogloso. Los núcleos salivatorios, el superior y el inferior. Recuerden que el núcleo salivatorio superior está en relación con el facial para básicamente inervar a la glándula submaxilar y sublingual y producir saliva. En cambio, el núcleo salivatorio inferior está en relación con el glosofaríngeo para manipular la saliva producida por la parótida. Lo mismo de este lado de acá. Y al final, las conexiones trigémino-cerebelosas. Cerebelo y cerebelo. Y esto va más o menos así. El núcleo sensitivo principal de cada lado tiene conexiones con el 7 del mismo lado y con el 7 del otro lado. El núcleo trigémino espinal de cada lado tiene conexiones con el 7 del mismo lado y con el 7 del otro lado. El núcleo sensitivo principal tiene conexiones con el 7 del mismo lado, con el 12 del mismo lado y con el 12 del otro lado. Y el núcleo trigémino espinal también tiene conexiones con el 12 del mismo lado y con el 12 del otro lado. El núcleo sensitivo principal tiene conexiones, ya me estoy cansando, con el núcleo salivatorios del mismo lado y con los salivatorios del otro lado. ¿Ah? No, pues sensitiva. Es sensitiva. Alguien tiene un verde para cambiar el color. El oscuro. Chévere. Y lo mismo, el núcleo trigémino espinal tiene conexiones etc. Con los salivatorios del mismo lado y con los salivatorios del otro lado. Yo creo que es lógico la conexión.
Si tú estimulas cualquiera de los dos lados, utilizas también las conexiones trigeminales con el hipogloso para mientras estás comiendo y todo eso, ayudar a movilizar la lengua. Pero si tú metes la comida por un lado y llevas inervación de ese mismo lado, obviamente tu lengua va a funcionar de ambos lados, no solamente funciona de ese. Por eso es que las conexiones parten de un solo núcleo, pero se distribuyen bilateralmente. Lo mismo con la saliva. Si tú tienes algo en relación con la mucosa, en lo que a sensibilidad trigeminal se refiere, independientemente del lado, pero tu parótida del lado derecho no funciona solo y la de la izquierda sí funciona, funcionan ambos. Por eso es que las conexiones siendo de origen de un solo núcleo, pero la repartición es en ambos lados. Esa es la idea. Y el único que no hace este chiste es el cerebelo. El cerebelo solamente tiene conexiones ipsilaterales desde el núcleo sensitivo principal y desde el núcleo trigémino espinal. Estas conexiones, que son trigémino-cerebelosas, siempre van a ser ipsilaterales, son sensitivas, pero ingresan a un órgano que básicamente su manejo es de modulación, destreza y destreza fina, muscularmente hablando, o sea, estrictamente motor, pero también tiene trascendencia sensitiva en ciertas ocasiones. Y el ingreso de estas fibras trigémino-cerebelosas secundarias es a través del pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Y cuando se distribuyen estas fibras trigémino-cerebelosas, lo hacen igualito a como lo hace el haz espinocerebeloso dorsal. Para no repetirlo, ¿se acuerdan que se iba al lóbulo anterior o paliocerebelo, tanto para el vermis como para el hemisferio, y se va al lobulillo cuadrilátero simple, ¿se acuerdan eso? Lígula, lóbulo central y cúneo, la misma vaina, y las que van para el neocerebelo, que es el lóbulo posterior, se distribuyen en el vermis, o sea en la pirámide, y lo que es el hemisferio se distribuye a los lobulillos paramedianos, que son el seminal superior, el seminal inferior, el delgado y el ligado. O sea, hace lo mismo que si fuera un haz espinocerebeloso posterior. O sea, en ese sentido son idénticos. ¿Ok? Nada más con respecto a eso. ¿Sí? ¿Seguimos?